Pasando a la parte del análisis, yo podría decir que, bueno, para empezar, Asteroid City se divide en demasiadas capas. Una de ellas, para mí, que sería el tema principal o el tema central, es la parte de las emociones. Asteroid City es una historia de cómo los humanos, nosotros mismos, nos ponemos el pie para poder sentir, para poder expresar nuestras emociones. También es un recorrido sobre un tanto de la contradicción de los humanos, donde de nuevo a veces queremos sentir, pero nuestras acciones no concuerdan con ese querer. Para expresarme un poco mejor, podemos hacer un análisis de los personajes. Podemos empezar con la familia Steenbeck, en donde están Oggy, Woodrow y las niñas. Oggy junto con Mitch son la personificación del título de este análisis. Un tanto similar pero de diferente manera, ambos quieren sentir sin arriesgarse. Y no son completamente honestos. Oggy es incapaz de procesar el dolor de la pérdida de su esposa, y por lo tanto prefiere esconder sus emociones. Ambos personajes, al igual que también muchos de los demás personajes, siempre hablan de forma seria, en especial los adultos. Es por esto que el actor que interpreta a Oggy no entiende el personaje. Es como si a veces se mostrara de forma fuerte, otras veces de forma débil y otras veces en las que simplemente quiere desahogarse. Pero esto al final de cuentas es la naturaleza del humano, no siempre tenemos una constante de comportamiento. Y entonces Oggy racionaliza todo. Cuando su madre le cuenta la historia de cómo su padre probablemente ahora esté en las estrellas y esto no lo consuela, es porque Oggy está racionalizando la muerte de su padre, en lugar de estarse imaginando cuentos que podrían o no ser verdad. Es por eso que cuando está hablando con Mitch sobre que el alien los miró como si estuvieran condenados, él se quema la mano porque simplemente quiere justificar su sentir, en lugar de abiertamente expresar sus emociones, que a lo mejor sí quiere empezar una relación con Mitch, que a lo mejor el alien está incorrecto y en realidad los humanos o ellos mismos no están condenados. En lugar de expresarse abiertamente, prefiere simplemente justificar su emoción al quemarse la mano. Entonces, al quemarse la mano, justifica por qué se está sintiendo desbordado, ansioso, por todo eso que le está dando vueltas en la cabeza. Por eso, Oggy admira a su esposa. Ella siempre vivía en base a la emoción, en base a sentir y a ser honesta consigo misma. Por eso, Oggy dice que la esposa pudo haber hecho que el alien se riera, que le contara los secretos del universo. Ella dice que no se hubiera atrevido a hablar con el alien porque este se veía tímido. Y a pesar de que ella también menciona que la timidez de Woodrow se debe a su maduración tardía, yo considero que en realidad la timidez simplemente es otra emoción. Es algo que a lo mejor no todos experimentan, pero definitivamente es una emoción. Entonces, en ese momento, como que a la esposa le cae el 20 y por eso es que no decide hablarle al alien, ¿no? Dentro del sueño hipotético que tiene Oggy. Ya que al final de cuentas no hay nada de malo en ser tímido. Entonces, si el alien no quiere platicar, pues tal vez no hay problema. Ahora pasamos al abuelo. El abuelo tiene sabiduría a través de todos sus años de experiencia, aunque en realidad lo que él menciona es que lo que más le enseñó fue su soledad, en donde aprendió a dar una fe incuestionable a los seres que él ama. Sin embargo, podemos ver otra vez con los adultos que no tienden a expresar completamente sus emociones. En este caso, el abuelo hace el gesto de estar ahorcando a Oggy porque sigue con una expresión seria, sigue con su relato serio y por lo tanto no se atreve a desbordar su ira contra Oggy. Al final de cuentas, ambos nunca se cayeron muy bien. Esto también lo podemos recordar porque en la escena en donde Oggy le dice a sus hijas que su madre murió, él deja caer una risa nerviosa. En realidad no me acuerdo en qué exacto momento, pero esa risa nerviosa es simplemente otra muestra de que la mayoría de los adultos en esta película no saben expresarse. Ahora pasamos con Woodrow y tal como los otros adolescentes, ellos se encuentran en el umbral, en ese paso antes de pasar a ser un adulto y despedirte de tu niñez. Esto también es, como en toda la película se ve, los niños son quienes sí saben expresarse. Lo podemos ver con las niñas y con los estudiantes de primaria. Mientras que los adultos siempre se comunican de forma seria, muy rara vez dejan expresar sus emociones o sentimientos. Y entonces Woodrow y los demás genios se encuentran en este dilema. Quieren sentir, pero a la vez también están escondiendo más y cada vez más sus emociones.
En el caso específico de Woodrow, él tiene que estar lidiando con la pérdida de su madre. De hecho, en la película dice que probablemente él ya sabía de la pérdida de su madre, pero nunca lo expresó. Ahora, conforme va avanzando la película, cuando aparece el alien, que es un fenómeno, es un hecho demasiado inverosímil, es muy surreal, es como para que todo el mundo estuviera demasiado sorprendido. Pero bueno, también se presentan otros hechos como el romance que tienen Dina y Woodrow. Y gracias a estos hechos es que Woodrow empieza a tener un balance entre ambos. Ya no es un niño que simplemente expresa sus emociones sin cuidado alguno, pero tampoco es un adulto que reprime sus emociones y que sobrepiensa todo y, bueno, que en general piensa antes de actuar. Volvemos al tema de la timidez. Los demás piensan que ser introvertido está mal y que es algo a superar con la edad. Otro dato importante en relación al alien es que, de nuevo, Woodrow y los demás Brainiacs o los genios son los únicos que en verdad están interesados en descubrir información o la verdad sobre el alien. De ahí en fuera, todos los adultos simplemente están pensando en sus problemas, en sus vidas cotidianas. La conversación que tienen Woodrow, el abuelo, y Oggy, su padre, esto demuestra de que Woodrow es el único al que en verdad le importa ese significado, esa verdad que está fuera de nuestras manos. Mientras que el abuelo y Oggy simplemente hablan de cómo ahora van a vivir juntos. O en el caso de los demás adultos, simplemente están más consternados sobre el hecho de que van a estar en una cuarentena en Asteroid City. Por lo tanto, esto lo podemos ver que los adultos ya no tienen sorpresa, ya no tienen sentido del maravillamiento, a diferencia de los niños. Por lo tanto, pasamos con las hijas, que son Andrómeda, Pandora y Casiopea. Y bueno, en el caso de los niños es emoción al máximo esplendor. Las niñas sienten que quieren ser un vampiro, una bruja, o un hada, o una momia egipcia en algún momento, creo. Y es que es eso, cuando eres niño eres más desinhibido, y si sientes que eres un vampiro, pues para ti mismo tú eres un vampiro, y a pesar de que te digan que no, al final de cuentas tú vas a sentir y tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Haces lo que sientes sin temor al miedo o a la vergüenza. Lo cual también lo podemos extrapolar con Woodrow, que al final de cuentas, como está en esa mitad, ya empieza a sentir timidez, lo cual es normal conforme los años van pasando, pero al principio no hay tanta timidez. Por lo tanto, las niñas y los demás niños actúan antes de pensar. Pasando a los niños de la excursión, recordemos que ellos están friegue y friegue con sus preguntas a la pobre Maya Hawke. Y bueno, en el dado caso de los niños, ellos están maravillados con el alien. Ellos empiezan a hacer maquetas, empiezan a preguntarle mucho a la maestra, empiezan a hacer dibujos sobre el alien y simplemente están sorprendidos sobre que en verdad puede haber vida extraterrestre afuera. De nuevo, la sorpresa, lo cual es algo que vamos perdiendo mientras van pasando los años. La maestra también parece ser un adulto joven, por lo tanto es como si ella misma recordara ese sentimiento, esa sensación de sorpresa, de maravillamiento. Entonces, por lo tanto, la vemos un poquito conflictuada. Ella, en ocasiones, también quiere saber sobre la naturaleza del alien, pero en otras ocasiones tiene que mostrarse fuerte ante los niños, ya que al final de cuentas es un tema no muy investigado, no muy profundizado, y en realidad no sabemos si el alien es benigno o si quiere hacer algún mal. Ahora podemos pasar a la familia Campbell, o sea, Mitch y su hija Dina. Y de nuevo, Mitch y Oggy son demasiado parecidos, pero en diferentes maneras. En el caso de Mitch, ella tiene miedo a no sentir. Cuando estábamos hablando de Oggy, Oggy se reprimía, él quería ocultar sus emociones. Pero en el caso de Mitch, ella ya tiene sus emociones ocultas, pero quiere de alguna forma en algún momento llegar a sentir de nuevo. Ejemplo de esto es cuando platica con Oggy y dice que le gustaría sentirse culpable por no ser una buena madre. Y es que es eso, de manera natural Mitch logró simplemente priorizarse a sí misma antes que a los demás. Incluso si esto resulta en poner a sus hijos en segunda prioridad. De nuevo, esto lo podemos atribuir a la violencia que sufría con su padre, sus hermanos, sus tíos. Y entonces en algún momento hizo algún mecanismo de defensa en el cual dejó de importarle los sentimientos de los demás y simplemente le importaban los suyos. La actriz que interpreta a Mitch es un tanto diferente, ya que ella al final de cuentas decide regresar a la obra por la carta que le envía el director.
Recordemos que la carta decía algo así como que será el éxito de tu carrera, pero al final de cuentas eso no importa. Lo que importa es tú en el escenario y nuestra amistad, ¿no? Que al final de cuentas son sentimientos, es poder sentir en lugar del simple éxito que puede traducirse en números, lo cual puede ser fama o dinero. Pasando con los otros Brainiacs o los genios, empezando por los padres. De nuevo, los padres son el principal ejemplo de las conversaciones serias, de la falta de expresión, de la falta de emoción, de la falta de preocupación, porque al final de cuentas ellos siempre ponen primero de cierta manera la parte académica de sus hijos antes de su sentir, de sus emociones. Al final de cuentas empezamos por Clifford, el que acepta retos, bueno, que él mismo se los pone. Él mismo lo dice, él tiene miedo a dejar de existir. Pero no es en realidad que se muera, sino más bien que los demás no lo validen, que los demás no lo pelen. Por eso siempre busca hacer retos para poder llamar la atención, y en especial de su padre. Es un genio que simplemente quiere volver a sentir. Ahora podemos pasar a una de las frases más icónicas de la película, que lo repiten y lo repiten y lo repiten, que en inglés es you can't, ¿cómo dice? You can't wake up if you don't fall asleep. O sea, no te puedes levantar si no te duermes, si no te quedas dormido. Al principio no entendía nada de esta frase, pero lo que pasa es que simplemente podemos pensar que es una metáfora tal cual. Levantarse es poder abrir los ojos, poder empezar a sentir, liberarte, dejarte a ti mismo ser tú mismo, abrirte a experiencias ya sean buenas o malas. En general, expresar tus emociones. Sin embargo, no puedes lograr esto si no te quedas dormido, que la metáfora sería dejarte ir, dejarte llevar. Al final de cuentas, quedarse dormido es un proceso muy curioso, ¿no? No es algo que tú puedas pelear, no es algo que tú puedas ejercer cierto esfuerzo sobre eso. Mientras más te tranquilices, mientras más te dejes ir, más rápido te vas a quedar dormido. Y ese es el punto de la película. Simplemente déjate ir, déjate ser, sigue viviendo, deja que tu vida fluya como tenga que fluir. Y como lo dice Schubert, el director Aoki, lo estás haciendo bien. Y de nuevo, simplemente, también como dice Schubert, tú sigue actuando, tú sigue haciendo lo que tú tienes que hacer, besa, abraza, llora, ríe. Todo lo que tú quieras hacer, al final de cuentas, es tu vida y son tus condiciones y tus especificaciones. También con esto pasamos al significado de la vida. En realidad yo pienso que la película transmite que en realidad no hay ningún significado. Como dice también Schubert, tal vez haya un significado, pero en final de cuentas nosotros no lo sabemos. Por eso volvemos a de que si en algún momento no sabes hacia dónde vas o no tienes propósito, tú simplemente continúa y sigue. Siéntete orgulloso de quién eres, incluso si dudas. Está bien sentirse perdido. De nuevo, como dice Schubert, solo sigue contando la historia.